Internautas y convergentes, bienvenidos a su café entre libros y dichos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de el doctor José Rodolfo Henao Gil, quien ha hecho el lanzamiento de su libro Sobredotados y Talentos, publicado por Caimán Editores. Sin duda, esta conversación nos va a poner en el camino de conocer una cantidad de cosas que desconocíamos frente a la población de niños y jóvenes sobredotados, como él les denomina, y de niños y jóvenes talentosos. En tu libro, Sobredotados y Talentos, tú haces una especie de lista, ¿sí?, que implica a ese estudiante sobredotado y talentoso. Sin embargo, hay encuentro que la lista que haces se contrapone o choca con una mirada que un autor, el autor coreano Byung-Chul Han, hace con respecto a una categoría que él denomina sujeto de rendimiento. Mire, aquí hay un tema que es tan sensible como son ellos, como es un estudiante con sobredotación. Tal vez en el talento no se vea mucho, porque el talento es una respuesta a una condición, a algo que se va explorando y se va descubriendo, se va puliendo y se lleva a una excepcionalidad. O sea, un matemático excepcional no necesariamente tiene que ser el lingüístico, pero el sobredotado sí tiene esas condiciones de manera muy general. En ellos hay dos aspectos importantes, en la mayoría, que es la doble excepcionalidad. La doble excepcionalidad es que en algo tienen que ellos fallar. Primero, son muy sensibles, son muy adaptables al desafío personal, a la competencia, a la emulación. Eso es una condición de ellos. Pero son profundamente sensibles y se frustran muy fácil frente a lo que no logran conseguir. Entonces, el desafío es una condición, pero la frustración es lo que lo golpea fuertemente. Por eso en muchos casos terminan estos chicos siendo estudiantes o personas con unos procesos de desadaptación bastante delicados, ¿no? Incluso terminan sufriendo de algunas situaciones a nivel social que no les favorecen en ningún aspecto. Pero es eso, muy sensibles hacia lo que dijiste, hacia la guerra, hacia el dolor humano, pero frente a ellos tienen también una carga de que ellos tienen que responder a sus propios desafíos al descubrir que tienen excelentes competencias para hacerlo. Entonces, esa lucha entre lo que me desafía a mí, pero además con lo que yo logro alcanzar, o lo que yo logro es para mí el gran péndulo, cómo lo logro manejar y cómo logro o alcanzo esa estabilidad que se pide para un individuo, para un estudiante de esta condición. De allí que el grupo familiar, de allí que la escuela que tiene que estar muy pendiente, porque pueden suceder o pueden darse características de orden psicológico, incluso y de adaptabilidad, que tiende a ser bastante difícil. Ahora, el reto de la escuela hacia allá también es que no solamente tienes que comprenderlo y darle respuesta a esas necesidades cognitivas y a esos desafíos cognitivos que ellos tienen, a esas necesidades especiales, sino mucho cuidado con la parte emocional, porque ahí podría darse el desequilibrio y entonces el péndulo se nos inclina y ahí el muchacho comienza a fallar. Por eso lo primero es no atreverse a decir antes de los 8 años que estamos ante un estudiante con sobredotación. Eso es muy cuidadoso, hay que hacerlo con mucha cautela. Tampoco decir que ese chico o chica tienen problemas específicos y que estemos hablando de una hiperactividad, de un niño hiperactivo. No, hay que ser muy cuidadosos con ellos y ir haciéndole el acompañamiento paulatino
hasta determinar que sí. Si es un talento, yo creo que es mucho más manejable que manejar un niño con sobredotación, porque ahí es donde va esa fluctuación, que es la sensibilidad hacia lo que te lo expresé, pero además esa lucha permanente entre el desafío y la competencia por lograr ese desafío. Cuando eso falla, automáticamente se presenta una inestabilidad muy difícil de manejar en algunos casos. De allí que la escuela tiene que tener no solamente el equipo que lo vuelve el gran matemático o el gran lingüista y que lo ayuda a llegar ahí, sino ese compromiso humano para acompañarlo realmente en esas verdaderas necesidades que trascienden lo puramente disciplinario del conocimiento y va mucho más allá de la parte afectiva. Maestro, podríamos conversar sobre si hay realmente una normatividad por parte del Estado colombiano que logre cobijar a lo distinto. Es decir, no solamente que se refieran en la norma a los diferentes, sino que se refieran a niños con un nivel de inteligencia superior. ¿Hay alguna legislación que esté en consonancia con eso? Nosotros tenemos la protección de la Carta Magna, la Constitución Política, no solamente habla de la inclusión y el reconocimiento de las diferencias por grupos étnicos, también por niños con discapacidad, pero también con sobredotación. Ese es un reconocimiento constitucional. Y se ha escrito, y el decreto 366, que es el más fuerte, fue hecho exclusivamente para la atención especial del niño con sobredotación, porque estaba bastante aislado. O sea, se escribe, se investiga mucho sobre la discapacidad, sobre la disfuncionalidad de corte cognitivo, pero normalmente esta población estuvo por mucho tiempo abandonada. Entonces, con el decreto 366, que es el texto del libro lo menciona, es un espaldarazo jurídico para que la escuela, para que los secretarios de educación, para que los gobernadores, para que el mismo Ministerio de Educación reconozca que esta es una realidad y que estos estudiantes merecen, por ley, por mandato constitucional, que sean atendidos como tal. O sea, sí hay un patrón, sí hay un fundamento jurídico muy fuerte desde el cual cualquier escuela, como lo digo yo cuando propongo la ruta de la atención a ellos, cualquier escuela que se atreva tiene los elementos jurídicos para poder readecuar su proyecto educativo institucional y hacer inclusión y potenciación de los sobredotados, inclusión del sobredotado y la potenciación del talento. Finalmente, quisiera saber, en este proceso de investigación que desembocó en este libro que estás lanzando, ¿cuáles fueron tus hallazgos y cuáles son tus aportes? Bien, toda investigación, sobre todo cuando se hace a nivel doctoral, pues, tiene que ser propositiva. Es decir, un aporte no solamente al conocimiento, sino también a la practicidad de él. Los hallazgos más significativos y creo que lo más meritorio es poder haber llegado directamente al protagonista, al que me interesó que él desde su propia voz, desde su propia experiencia, me contara varias cosas. Por ejemplo, una asociada a sus gustos por los textos, por sus preferencias en el momento del colegio, por el maestro que más admiraba, por el tipo de estrategia didáctica que le gustaba. O sea, era algo realmente orientado hacia la construcción de un currículo significativo que le diera respuesta a esa población sobredotada o que se fuera, digamos, potenciando como un talento. Eso creo que fue lo más significativo. Desde la propia voz de ellos, para mí fue importantísimo. A ellos les llegué a través de una historia, le construí una historia de vida a cada uno de ellos, pero los pude hacerles una entrevista a profundidad, desde sus propios autorrelatos, ir comentando aspectos bien interesantes de la investigación. Y finalmente con ello, entonces, mostrarle a las escuelas que se atrevan, esa es la esencia, digamos, la parte propositiva del libro, una ruta de atención hacia la inclusión del niño con sobredotación y la potenciación del talento. Se plantea una ruta fundamentada en los autores, está Renzulli, está Gardner, está el mismo Vygotsky,
hay unos 4 autores que iluminan el camino de la ruta y cómo paso a paso se puede hacer la exploración, la identificación y el acompañamiento curricular durante el tiempo que la escuela tenga a esos estudiantes. Ese, digamos, que fue el aspecto contributivo de la investigación. Y bueno, de los distintos editoriales, una de las discusiones más fuertes que existen es si estos estudiantes nacen o se hacen. La neurociencia, los cerebros y los que están estudiando el cerebro dicen que sí hay una condición natural, y en eso Telman pues obviamente dio como los primeros avances en la investigación del cerebro, no un cerebro típico, sino atípico, porque no son iguales. Entonces, estas comparaciones, la investigación realmente no ha llegado, pero la historia sí muestra en algunos estudios muy interesantes que efectivamente sí hay una diferencia, sí hay una predisposición congénita, pero que se puede perder en la medida que no encuentre ese ambiente en el cual estos estudiantes puedan llegar, o estos niños o niñas puedan llegar a ser eso que queremos que sea, ¿no? Un sobredotado con posibilidad de adaptabilidad a su contexto, o un talento que llegue a ser digamos, unos desempeños excepcionales en lo que le identificamos como tal. Maestro, ha sido supremamente enriquecedora esta conversación y quisiera cerrar con las recomendaciones que le harías tú a la institucionalidad gubernamental en materia educativa, a la familia y a las instituciones, es decir, a los colegios, ¿no?, donde se iría a desarrollar estos procesos. Claro, es lo ideal, y yo pienso que esto para el Ministerio de Educación sería un gran logro, y para el gobierno local en general. O sea, los rectores y los directores de colegio no es que no querramos a veces hacer las cosas, yo me siento todavía ahí, pues tengo esa condición todavía, sino que siempre nos quedamos en cómo hacerlo, y precisamente el texto propone la ruta del cómo hacerlo. Entonces cualquiera puede acudir a esa fuente, a ese texto, y le dirá cómo que debe trabajar. Además de darle una excelente fundamentación, una caracterización de cómo identificar, de cómo hacerle el acompañamiento a partir de las rutas o de las propuestas ya existentes de Renzulli, de Stenberg, de Telman, de los que han trabajado sobre dotación y talento, etc. Bueno, ciudadanos internautas y convergentes, hemos llegado al final de esta conversación. Los esperamos en nuestro próximo encuentro en Café entre Libros y Dichos. Síguenos en nuestras redes sociales, @Caimán Editores.